Bendiciones en el nombre del Señor Jesús. Saludos. Dando gracias al Señor por una semana más de vida. Si tenemos vida, hay muchas cosas que podemos lograr, alcanzar, proponernos. Esta es reflexión para la semana. Quiero tocar un tema que he titulado Superando la autocondena. Superando la autocondena. Y quiero leer un texto como siempre hacemos, un texto de la Biblia. Recurrimos siempre a la palabra de Dios. Dice la Biblia, versículo conocido por todas y por todos. Juan capítulo 3, versos 16 y el 17. Vamos a leer dos. Dice el verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. 17, importante, 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Normalmente el ser humano, muchas personas, la mayoría de los cristianos, se saben literalmente el verso 16, pero obviamos el 17. Y yo les sugiero, no es una sugerencia, lea el verso 16 hasta el 21 para que perciba la esencia de lo que quiere decir el verso 16. Pero quiero enfocarme en la reflexión. La he titulado Superando la autocondena. Estos versículos que leí están enfocados a la restauración, a la sanidad del alma de las personas. Dios en su propósito de rescatar, y fíjese que es rescatar, y que no nos perdamos, envió a su Hijo, envió su manifestación de Hijo, para que la humanidad entienda que el plan de Dios no es destruir al ser humano, sino que sea salvo. Pero quiero enfatizar el verso 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que sea salvo. La salvación está en nuestras manos y es decisión nuestra. Pero hay veces, como humanos, fallamos. Todos, todas y todos fallamos. En esta tierra estamos expuestos a cometer errores, fallas, fracasos, intentos fallidos y muchas veces volver a caer. Pero Dios, el plan de Él es ayudarnos. Ahora, ¿entiende el título de la reflexión? Recuerde que le puse como título Superando la autocondena. Ahora, ¿sabe usted qué es la autocondena? Sencillo. Es el acto de condenarnos a nosotros mismos por nuestras propias acciones, nuestro propio comportamiento o creencias personales o familiares. Somos incapaces de perdonarnos nosotros mismos, no es Dios, nosotros fallamos y pasan los años, pasan los meses, pasan los días y seguimos autocondenándonos. Hemos buscado el medio, hemos buscado la forma de arrepentirnos, de pedir perdón y que nos perdonen. Pero nosotros mismos, en nuestro subconsciente, no nos perdonamos. Y es algo que nos da vuelta, nos da vuelta, nos da vuelta y no nos deja tranquilo. Por algunos fracasos que hayamos tenido, negamos todo el valor que tenemos como hijo de Dios y como persona. Cuando nosotros nos autocondenamos, estamos negando el valor que tenemos como hijo de, eres hija de Dios, eres hijo de Dios. Si fallaste, pediste perdón a la persona, pediste perdón a Dios
debe aceptar ese perdón. Nosotros mismos no aceptamos ese perdón. Y ahí es donde tenemos entonces muchos problemas para superar la autocondena. El versículo 16 y 17 que leímos al inicio, voy a leerlo en una versión diferente. Esta se llama la Biblia lenguaje sencillo. Oído, presta atención. Deje de hacer lo que está haciendo. Presta atención. Dice Juan capítulo 3, versos 16 y 17 en la versión de la Biblia lenguaje sencillo. Oído, dice, Dios amó tanto a la gente de este mundo que me entregó a mí, que soy su único hijo, para que todo aquel que en él cree en mí no muera, sino que tenga vida eterna. Ahora, preguntan, ¿cómo que no muera? Si la Biblia dice que somos polvo y al polvo vamos a volver. Bueno, no está hablando de la primera muerte, está hablando de la segunda muerte, porque todos los humanos, si Cristo no ha venido, vamos a morir. Pero la vida en esta tierra acaba, pero abrimos los ojos en algún lugar. Y es importante, ese es el lugar que el Señor no quiere que vayamos. Pero ahí no queda todo. Verso 17 dice, porque Dios no me envió al mundo para condenar a la gente, sino para que sean salvos todos. El plan de perdón y olvidar lo que queda atrás, olvidar lo que hicimos, es el propósito de Jesús. Pero nosotros mismos no nos perdonamos o no aceptamos el perdón de Dios. Hay veces nos arrepentimos y seguimos dándole vuelta al error del pasado. Como decía en una reflexión, hay veces en nuestros errores del pasado tiramos un ancla y nos quedamos estancados ahí. Hay que tener cuidado. Si hay un arrepentimiento genuino de corazón, Dios perdona y también olvida. El arrepentimiento sincero se puede ver en la Biblia. Dice la Biblia que Judas se arrepintió, pero se ahorcó. Pero dice la Biblia que Pedro lloró amargamente después de negar a Jesús 3 veces con juramento y maldición. Y lloró amargamente. En mi percepción, creo que se arrepintió de corazón. El arrepentimiento genuino, verdadero, nos quebranta, pero también nos ayuda a aceptar que fallamos, pero somos perdonados. El arrepentimiento no es un acto humillante. Hay gente que no le gusta arrepentirse porque piensa que el arrepentimiento es un acto humillante. No, el arrepentimiento es una puerta para comenzar de nuevo. Así que para superar la autocondena, arrepentimiento genuino. Ahora, ¿de dónde surge la autocondena? Escuche esto. 4 posibles eh, actos o 4 posibles resultados de donde surge la autocondena. Primero, ¿de dónde surge? Influencia del pasado, de cosas que han ocurrido en el pasado, prácticas que hemos tenido en el pasado, vivencias negativas del pasado. Segundo, ¿de dónde surge la autocondena? De la crítica constante de los padres, de los familiares, de amigos o conocidos. Tercero, ¿de dónde surge la autocondena? De la percepción de la culpa como forma de castigo. La culpa la utilizamos como una forma de castigarnos. Nos autocastigamos cuando nos autocondenamos. Y si ya me arrepentí, recurrí a Dios, fui donde la persona, no hay razón para autocondenarnos ni tampoco castigarnos. Cuarta posible razón por la que surge la autocondena, la búsqueda de aceptación y perdón. Yo no tengo que buscar aceptación, tampoco perdón después que fui a Dios y a la persona. No tengo que darle vuelta a eso. Pasaron meses, pasaron años y sigo autocondenándome. No voy a tener paz, no voy a encontrar felicidad, no voy a tener tranquilidad, voy a vivir bajo una zozobra. La autocondena no te da tranquilidad, no te da paz, perturba la vida. Ahora, ¿cómo superar la autocondena? Importante.
¿Cómo superar la autocondena? Escuche esto. 3 pasos importantes para superar la autocondena. ¿Conoces a alguien que se autocondena constantemente? Y hay veces somos inconscientes, pero nuestras expresiones, lo que decimos o lo que hacemos, está relacionado, está vinculado con la autocondena. La Biblia dice que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. También dice la Biblia, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Sabe usted que hay muchas iglesias, en el sentido cristiano en general, donde la gente va a cada culto, a cada reunión, y se sigue autocondenando? Pero Dios no nos autocondena, no nos condena Dios. 4 posibles herramientas para superar la autocondena. 1, cree que Dios perdona y olvida. La gente tal vez no, pero Dios perdona y olvida. Créelo, créelo. 2, practica la autocompasión, no la autocondena. Practica la autocompasión. Rechaza la autoconversación negativa, porque hay veces hablamos con nosotros mismos y empezamos a cuestionarnos y empezamos a decir, si no hubiera ido, si no hubiera llamado, si no hubiera hablado, si no hubiera estado. Evite, rechaza la autoconversación negativa y sea comprensivo consigo mismo. Eso se llama autocomprensión. Necesitas practicar la autocomprensión. Comprendemos a todo el mundo y no nos comprendemos a nosotros mismos. ¿Qué pasa? Tercera herramienta, busca la ayuda de un profesional del comportamiento humano, de un consejero o de un pastor que te ayude, que te ayude. Dice la Biblia, importante, escuche esto, tiene Biblia, búscala. Dice la Biblia, Isaías capítulo 43 y el verso 25. Interesante versículo. Isaías 43, verso 25 dice, yo soy el que borró tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Hay otra versión que dice, y no me acordaré de tus fallas. Dios no se acuerda de tus fallas. ¿Por qué tienes que autocondenarte? ¿Cuántos años remordimiento del mismo hecho que ya sabes? Que buscaste a la persona, ya pediste perdón, pusiste de tu parte, pero cada vez que hablas contigo mismo, te autocondenas. No, eso no es lo que Dios quiere. Dios nunca se enfoca en cuántas veces hemos caído. Dios se enfoca en cuántas veces estamos dispuestos a levantarnos. Dios no te quiere caído. Tampoco se enfoca en tus errores. Tampoco se enfoca en tus fallas. Tampoco se enfoca en lo que hiciste en el pasado si ya buscaste el perdón. Se enfoca si estás dispuesto, si estás dispuesta a levantarte. Caerse es fácil, levantarse cuesta mucho. Lo importante aquí es superando la autocondena. A Dios no le agrada ver a sus hijos autocondenándose constantemente. Están haciendo algo y en la tranquilidad de su espacio empiezan a condenarse. Viene el recuerdo. Rechaza ese recuerdo. Rechaza esos pensamientos negativos. Rechaza la autocondena y busca la autocomprensión contigo mismo. Reflexión para la semana. Superando la autocondena. Recuerda nuestras cuentas, suscríbete, síguenos, confiando y esperando que esta reflexión sea de bendición y te ayude a ti y a alguna persona que conozca. Saludos y bendiciones en el único nombre que salva, cambia y transforma. Jesús. Saludos.